¿Cuál fue tu punto de quiebre que te hizo pedir el divorcio? Estuve con mi ex esposo durante 6 años. A los 23, de repente me di cuenta de que él había abusado de mi juventud. Tenía 10 años más que yo. Cuando empezamos a salir, yo tenía 17 y él 27. Controlaba tanto mi vida. No tenía acceso a dinero, más bien. Él vigilaba nuestra cuenta bancaria y me señalaba con desdén cuando estábamos faltos. Me repetía que debía tener hijos, que no podía hacer esto, que no podía hacer aquello, y así un largo etcétera. Sufrí abusos que dejaron huellas profundas en mi ser. La lista es interminable. Pero en ese momento, yo era joven, no tenía a nadie en quien apoyarme y, honestamente, no sabía nada sobre la vida. Entonces, un día, juro que desperté y me dije a mí misma: este hombre me manipuló, me atrapó y me ha estado maltratando durante años. Así que tomé a mis hijos y salí corriendo de ahí. Ahora él tiene 37 años y una esposa de 23. Siento pena por ella, porque sé exactamente el tipo de maldad que puede estar enfrentando. No fue un solo momento lo que me llevó al límite, sino toda la acumulación de dolor que había silenciado solo para mantener la relación. Lo amaba tanto. Le entregué mi lealtad, mi corazón y mis sueños. Él estuvo a mi lado en muchas maneras. Me apoyó en mis estudios, me ayudó económicamente e incluso me regaló un cumpleaños 21 inolvidable. Agradecí todo eso, de verdad. Pero lo que la gente no ve es cuántas veces lloré en silencio. Cada vez que se enojaba, se transformaba en alguien más. Me gritaba, me culpaba, me acusaba y me hablaba como si no valiera nada. Ni siquiera me permitía explicar mi parte y, cada vez que sucedía, lo perdonaba porque creía que eso era el amor. Pensaba que iba a cambiar y seguía esperando que su lado bueno persistiera. Tuvimos tantas rupturas y cada vez esperaba que esta fuera la última. Que al final lograríamos hacerlo bien, pero cada vez que volvíamos, el ciclo se repetía, y me cansé. Cansada de intentar demostrar mi valía a alguien que solo veía lo peor de mí cuando estaba molesto. Cansada de no ser respetada. Cansada de sentir que yo era el problema cuando lo único que hacía era amar. Así que esta vez no volví, esta vez elegí a mí misma. No me fui porque dejé de amarlo, sino porque finalmente entendí que merezco un amor que no duela. Ese fue mi punto de quiebre, cuando dejé de mendigar amor y comencé a defenderme a mí misma. De alguna manera, trajimos chinches a casa. Son una epidemia aquí. No hay vergüenza en tenerlas, pero sí en mantenerlas. Algunos reaccionan a las picaduras, otros no. Yo parecía que me había embarrado de hiedra venenosa, pero él no. No me dejaba deshacerme de nada del montón de cosas que teníamos, lo cual hacía imposible limpiar y tratar con los bichos. Le dije: tenemos que hacer algo, me están comiendo viva. Su respuesta, con un encogimiento de hombros verbal, fue: bueno, a mí no me pican, así que está bien. Si puedes decir eso a tu esposa después de 25 años de matrimonio, la relación ya está muerta. Finalmente, saqué de la casa lo que necesitaba y, un mes después, le dije que ya había tenido suficiente. Él, por supuesto, estaba completamente impactado y sorprendido. Era el final de otro año de desempleo y sin ninguna ayuda para pagar las cuentas. Así que me puse a hacer nuestras declaraciones de impuestos. Él había ganado un poco de dinero extra. Pero a pesar de que le rogué que guardara algo de efectivo para impuestos, no lo hizo. Simplemente esperaba que yo me hiciera cargo de sus impuestos y eso acabó con el reembolso modesto que yo había esperado. Al final terminé debiéndole casi $2.000, una suma que no tenía, y cuando llegué a él en pánico, preguntándole cuánto había ahorrado para cubrir el impuesto, simplemente se encogió de hombros. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero esa mueca de desinterés fue todo lo que necesitaba ver. En ese momento sentí que la relación se apagó por completo. Habíamos compartido nuestras vidas durante 9 años. A partir del 7º, empezaron a surgir sus episodios de descontrol. Recuerdo que le pedía con delicadeza que no alzara la voz mientras bebía, temiendo que eso despertara a nuestro hijo, y él, lejos de entender, respondía con gritos y golpes en las paredes. Al día siguiente, las disculpas llovían, y pasaban meses hasta que los gritos volvían a asomarse. Con el tiempo, esto se hizo más común, y finalmente, esos episodios se producían cada 2 semanas. La situación culminó una noche en particular. Tuvimos una discusión por algo trivial y, mientras nuestro hijo estaba presente, él comenzó a hablar de quitarse la vida, convencido de que ya no le quedaban más recursos que los gritos. Ese momento se convirtió en un claro aviso para mí. Desde que decidí separarme, he encontrado una felicidad y salud que creía perdidas. Ahora disfruto salir y dedicarme el tiempo necesario para encontrar a alguien que me brinde el trato que merezco, y al mismo tiempo, a quien pueda ofrecer todo ese amor que llevo dentro.
Después de 20 años de matrimonio, la situación se volvió insostenible. La adicción de él a contenidos para adultos había erosionado nuestra vida íntima, que había quedado completamente apagada en los últimos 6 o 7 años. Esa falta de cercanía no solo afectó nuestra relación de pareja, sino que el resentimiento y el dolor empezaron a expandirse, llevándome a enfrentar otros problemas más profundos. Él nunca mostró interés genuino en buscar soluciones, ni siquiera reconocía cómo todo esto me había afectado. Fue un proceso doloroso, y cuando me di cuenta de que ya no deseaba su cercanía, mi terapeuta me explicó que era una reacción completamente normal y esperada ante el rechazo constante. Ese mismo rechazo había hecho que ya no me sintiera capaz de recuperar la conexión que alguna vez compartimos. Ella comenzó a tomar decisiones importantes en su vida sin consultarme. Yo tenía 30 años, un trabajo que pagaba muy bien, que requería poco de mi tiempo y estaba prosperando en nuestra ciudad. Ella, por su parte, tenía 26 años y estaba terminando su carrera universitaria después de haber dejado los estudios por un tiempo y regresar a algo que también había hecho yo. Tenía un buen trabajo y muchas oportunidades en nuestra área. Nuestros objetivos y vidas eran bastante compatibles y teníamos una relación fuerte y saludable. Sin embargo, había una gran diferencia entre nosotros. Yo estaba cómodo en nuestra situación actual, mientras que ella siempre buscaba un cambio drástico por capricho. Ella me motivó a ser más ambicioso y salir de mi zona de confort, y yo equilibraba su necesidad constante de buscar algo diferente cuando sentía que la vida no cumplía con sus expectativas lo suficientemente rápido, no por mí, sino a nivel profesional y espiritual. En general, era un buen balance, aunque supongo que estábamos en un estado constante de compromiso. Yo quería mantener mi trabajo un año más, comprar una casa en nuestra maravillosa ciudad universitaria para al menos tener un pie en el mercado inmobiliario. Ella quería escapar sin planes en cuanto terminara la escuela. Sabía que yo era flexible ante cualquier cambio, pero creía que un poco más en nuestra situación actual sería sensato para nuestros planes de matrimonio y de tener hijos a corto plazo. Mi compromiso fue viajar durante 4 meses con ella tras su graduación, pero luego volver a asentarnos durante un año en nuestra situación actual. Logré contratar a un reemplazo temporal para mi puesto, y mi empresa fue tan amable de permitirme hacer esto. Tuvimos un verano épico de viajes y un poco de trabajo estacional en el camino. Hicimos grandes amigos y creamos muchos recuerdos. Cuando llegó el momento de regresar a casa, ella se mostró tranquilamente resentida conmigo. Después de algunas copas en una reunión familiar, me dejó claro que planeaba viajar y trabajar en el extranjero con un grupo de amigos que habíamos hecho durante nuestro recorrido. Esperaba que me uniera a ella. Había probado ese estilo de vida emocionante, aunque insostenible, que yo había vivido cuando era más joven y quería más. Me rogó que la acompañara y consideró algunas de mis ideas de compromiso, pero al final su decisión ya estaba tomada. Se iba con o sin mí, y tendríamos que resolverlo de ahí en adelante. Yo sabía que esa mujer que amaba estaba en una fase de vida diferente a la mía. Entendía que si regresaba a ese estilo de vida, la estabilidad y libertad financiera que había conseguido con tanto esfuerzo serían casi imposibles de recuperar en un futuro cercano. Era evidente que ella estaba priorizando esa posible emoción sobre mí. Estaba destrozado, pero tomé la decisión de cortar por lo sano. Sus primeros viajes no fueron tan buenos como esperaba y me suplicó que regresara. Yo seguía muy dolido, así que le dije que necesitaba tiempo para pensar. Después de un par de semanas de reflexión y comunicación limitada, finalmente decidí que sí. Pero para entonces ella ya había encontrado otra emocionante, aunque breve, oportunidad y simplemente me dijo no. Eso fue un golpe aún más duro. No podía soportar más sus estallidos de ira y violencia. Cualquier desacuerdo provocaba que él me gritara, lanzara cosas o incluso pateara muebles. Era aterrador, y cada mañana al despertarme o al regresar a casa, lo único que deseaba era no encontrarme con esa versión de él. Finalmente entendí que no quería pasar el resto de mi vida caminando de puntitas, sin saber qué tipo de persona iba a encontrar. La gota que colmó el vaso fue cuando plantó una vela de vidrio. Estuve a su lado durante años mientras él lidiaba con una depresión profunda y pensamientos oscuros que rechazaba enfrentar. Solo organizaba pequeñas fiestas de autocompasión, sumido en su sufrimiento, afirmando que no había nada que pudiera hacer. No podía obligarlo a buscar ayuda, únicamente podía sugerirle recursos, pero siempre respondía de manera desagradable. Nunca sabía con qué estado de ánimo me encontraría. Según él, yo era la irrespetuosa, mi comportamiento era pura ingratitud. Tenía dificultades para comunicarme, guardaba mis sentimientos para evitar conflictos.
Tras su tercer empleo en 4 años, llegó a un punto en que no podía levantarse de la cama. Decidimos que él tomaría un sabático profesional en enero de 2024 para buscar ayuda. Sin embargo, apenas un día después, declaró que estaba curado y que no necesitaba ningún apoyo, solo deseaba descansar y trabajar en sí mismo. 2 semanas después, los síntomas regresaron con más fuerza. Yo me hacía cargo de todas las cuentas. Su hipoteca, reparaciones del hogar, necesidades básicas, víveres, todo. Tenía que ser cuidadosa a su alrededor, pues siempre se encontraba a la defensiva. Finalmente, fue al médico 2 meses después de empezar su sabático. Le recetaron un antidepresivo, que consideró la ayuda correcta. También estaba convencido de que una consulta con la enfermera psiquiátrica era terapia. Nuevamente, intenté alentarlo a que viera a un psiquiatra y a un verdadero terapeuta, pero según él no lo necesitaba. Mientras yo trabajaba entre 40 y 60 horas a la semana. Asistía a la escuela de posgrado a tiempo completo y cubría todos los gastos. Él permanecía sentado en el sofá, sin contribuir a las tareas del hogar. No cocinaba ni me ayudaba con las compras. Además, seguía guardando todo para mantener la paz y permitirle vivir en tranquilidad. Al final, como cualquier ser humano, exploté. ¿Y cuál fue su respuesta? Estás haciendo demasiado. Si sigues así, terminarás deprimida y agotada, igual que yo. Quería gritarle. No soy nada como tú, pero no lo hice. El punto de inflexión llegó en febrero de 2025. Sufrió una lesión cerebral traumática. Hice arreglos para trabajar desde casa y estuve a su lado en todo momento en el hospital. Lo llevé de regreso a casa, fui su cuidadora principal, asegurándome de que tomara su medicación. Para que no se intoxicara con los analgésicos, le depositaba el cheque semanal en su cuenta para que se pagaran las cuentas. Lo ayudaba y hasta limpiaba en momentos difíciles. Aún así, él era un monstruo conmigo. No sabía cómo hacer nada bien como su cuidadora. Entiendo que las lesiones cerebrales pueden alterar la personalidad, pero no pude soportarlo más después de un mes de tortura. Finalmente, me derrumbé, llamé a sus padres que estaban bien económicamente para buscar apoyo y les dije que me iría. Al final, fui yo la que parecía inestable, la que necesitaba ayuda. Soy peligrosa e inestable. Distorsioné todo lo que él había dicho. Nunca fue cruel, solo a veces estaba distante. Hasta me echó de la casa. Buen viaje, nunca más toleraré eso. Estoy en terapia intensiva ahora, chicas y chicos también, escúchenme. Ante las primeras señales de alerta, salgan huyendo. Él había sido abogado y yo me había aferrado a su potencial demasiado tiempo, esperando que eventualmente mejorara. Tal vez lo haga un día. Solo que yo no valía el esfuerzo. Después de 3 años carísimos en la Facultad de Derecho, él simplemente no estudió para el examen de la barra. Sabía que tenía que hacerlo. Sabía que la única manera de aprobar era estudiando, y, de verdad, no hizo nada. En ese momento, comprendí que si no le importaba lo suficiente como para prepararse para el examen, definitivamente no le importaría lo suficiente como para cuidar de nuestros hijos. Y yo no estaba dispuesta a criar a niños sola. Después de que tuvimos a nuestro hijo, yo maduré, pero ellos no. Recuerden que yo tenía 25 años y ellos 31. De repente, esa naturaleza juguetona y divertida que tenían ya no me pareció tan buena. Se sentía como si estuviera criando a 2 personas. No podía contar con que hicieran algo por sí mismos. Necesitaban que yo los guiara o les explicara todo. Ahí fue cuando me di cuenta de que si me quedaba, estaba a punto de pasar el resto de mi vida siendo la única persona competente y confiable en mi hogar, y no quería eso para mí. Curiosamente, la persona con la que salieron después de que terminamos pasó por lo mismo. De pronto, se dio cuenta de que esa persona nunca iba a crecer y que él era el único funcional en esa relación. Después de unos años tratando de hacer que funcionara, él decidió terminar y regresó para pedirme disculpas. Me dijo que ahora entendía por qué me fui. Para cuando él dejó a esa persona, ya no se veía igual, parecía años mayor. Qué bueno que me fui antes de llegar a ese punto. La verdad es que estuve con él alrededor de 13 años y al principio todo parecía increíble. Pero no se trataba de la enésima vez que conducía ebrio. Tampoco era la verdad a medias sobre el consumo de sustancias en un evento al que no asistí. Ni siquiera fue la 5ª cita de terapia de pareja que cancelamos en 2 años. Lo que realmente marcó la diferencia fue una noche específica. Estábamos en una parrillada de la vecindad, justo cuando la pandemia empezaba a relajarse. Y ahí estaba él, desinhibido y bebiendo, sin la protección que debió tener. Mientras yo, por mi condición de inmunodeprimida, permanecía en el porche, absorbiendo toda esa atmósfera peligrosa. Lo peor fue cuando me mintió al respecto.
Después, con una frialdad que me heló la sangre, me soltó que la única persona de la que realmente quería distanciarse era de mí. Y me confesó que, en el momento en que me enfermara, pensó en marcharse. Lo dijo de una manera tan directa, sin filtros, como si se tratara de un simple hecho. Simplemente no quería ser visto como el tipo que abandonó a su esposa enferma. Honestamente, no sé si recuerda haber dicho eso, pero en ese instante supe que tenía que dejar de intentar salvar algo que ya estaba marchito por dentro. Siempre lo supe, que era un asunto de tiempo, pero no encontraba el valor para irme, hasta que decidimos compartir la casa con un amigo cercano. La idea era ayudar a todos a ahorrar en el alquiler, pero, de repente, todo se complicó. Mi pareja no soportaba ver que yo me llevaba mejor con este amigo que con él. Así que, mientras yo estaba en el trabajo, decidió echarlo de la casa. Cuando regresé, me encontré con que mi amigo ya no estaba. Le pregunté qué había pasado y me contó que había cambiado el contrato de arrendamiento, dejándolo solo a su nombre, aprovechándose de que era amigo del propietario. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo 2 veces le solté: perfecto, como no estoy en el contrato, soy libre de irme. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Y esa misma noche, llené mis cosas y me fui. Fue solo una ruptura, pero salí con un chico que tenía sus problemas. Nos conocimos en línea y descubrimos que a ambos nos encantaban las películas de terror y que teníamos un interés ligero por el BDSM, solo en la intimidad. Sin embargo, pronto me di cuenta de que él estaba mucho más cautivado por ambos temas que yo. La primera vez que fui a su casa, debí haber encontrado la manera de salir corriendo. Vivía en el sótano de su papá, aunque insistía en que él pagaba la mitad de las cuentas, y el lugar estaba repleto de decoraciones de Halloween y terror. Había calaveras, cadenas que parecían más un símbolo de su inquietud que de juego, y elementos macabros colgaban de cada pared, invadiendo cada rincón. Me pareció extraño, pero era joven y pensé que quizás no era tan peligroso. El siguiente problema fue con el juego de BDSM. A mí me gustaba, pero rápidamente me di cuenta de que él necesitaba algo más que un simple momento de intimidad para sentirse satisfecho. Cuando traté de sugerirle amablemente que no estaba segura de si podía estar en una relación que siempre requería ese tipo de dinámicas, él me hizo notar que no encajaba con el ideal de delgadez que solía preferir. Se disculpó mucho después de que le expresé mi deseo de terminar, sugiriendo que solo agregáramos algunas cosas que parecieran un poco más intensas. En ese instante, ya estaba lista para desenredar la situación, recogiendo valor mientras él continuaba pidiendo perdón. Pero lo que realmente rompió mi resistencia fue el último rasgo. Durante todo el tiempo había estado ocultando la verdadera razón de su subsidio por discapacidad y su falta de empleo. No recuerdo bien su primer relato, pero cambió de problemas de espalda a otros asuntos y finalmente me reveló que estaba en discapacidad por problemas de ira, porque había experimentado episodios de pérdida de memoria y había agredido a alguien sin recordar. En ese momento, una inquietante certeza se instaló en mí. Temía que se estaba transformando en un potencial individuo violento, con todos esos problemas acumulándose. Fui muy cautelosa al cortar la relación, porque no sabía qué tan verídico era eso de perder el control. Supuestamente, no debía preocuparme porque afirmaba que siempre eran hombres a quienes había agredido. Pasé un mes lidiando con sus constantes llamadas hasta que finalmente logré mi libertad. Él repetía: sabes que si continuamos, es para siempre, y yo solo podía asentir, asegurando que era lo mejor, mientras él intentaba convencerme de que valía la pena intentarlo de nuevo. No recuerdo qué, si es que algo, finalmente lo llevó a cesar sus llamadas, pero nunca me había sentido tan aliviada de tener a alguien fuera de mi vida. Hice todo el trabajo en casa y cuidé de los niños mientras también trabajaba a tiempo completo. Una vez que desteté a nuestro hijo menor y lo pasé a la guardería, alrededor de los 2 años, se me ocurrió la idea de visitar mi ciudad natal sin los niños para celebrar mi cumpleaños número 30. Él se rió de mí en la cara. Desperté en mi cumpleaños y me di cuenta de que tenía mucho por delante en la vida, y que no quería vivirla de esta manera. Recibí el diagnóstico de cáncer justo en medio de los trámites de inmigración con mi esposo durante la pandemia. La verdad, ya estábamos enfrentando tantas dificultades que parecería que la vida se ensañaba con nosotros. Pero este diagnóstico fue aún más devastador, era terminal. Lo que más me impactó fue la reacción de él. Me miró y me dijo: ¿y qué? ¿Voy a mudarme allá solo para sostenerte la mano? ¿Sin aventuras? ¿Sin diversión? ¿Solo para ir allá y terminar mi vida? Ese fue el momento en que todo en mí se quebró. Imagínate la presión, la desesperación. Ya estábamos lidiando con una situación complicada.
Y de repente, esa frase me hizo sentir mil cosas: tristeza, miedo, frustración. Era como si, en lugar de recibir apoyo, el miedo a lo desconocido lo abrumara y eso me dolió profundamente. A veces, el camino hacia la recuperación no es solo físico, sino también emocional. Y en ese instante, me di cuenta de que no solo cargábamos con mis problemas de salud, sino también con las expectativas y miedos de cada uno. ¿Han escuchado esa expresión que dice que realmente no conoces a alguien hasta que lo ves atravesar un nacimiento, una muerte o un ascenso? Pues tiene su verdad. Para poner en contexto, mi exmarido había logrado distanciarme de mi familia, de modo que terminé admirando a mi jefe, quien se convirtió en una figura casi paterna en mi vida. Lo quería como si fuera mi propio padre. Era el ser más amable, valiente y divertido que había conocido. Su corazón era puro. Era un jefe excepcional, un esposo y padre devoto, que adoraba a su familia y siempre se esforzaba por equilibrar las necesidades de la empresa con las de su equipo. Desgraciadamente, su vida se apagó a causa de un raro y doloroso cáncer en la sangre. Su partida fue repentina. Mi exmarido conocía a este hombre y lo había visto en más de una ocasión. Hasta había hablado bien de él en ciertos momentos. Cuando mi jefe falleció, la tristeza me envolvió por días. El ambiente laboral se volvió insoportable, el personal compartía su dolor y las lágrimas se hicieron compañeras constantes durante semana. Tras algunos días de luto, mi ex me preguntó por qué seguía llorando, alegando que ya había pasado suficiente tiempo y que no era familia. Cuando traté de explicarle que necesitaba más tiempo para procesar mi duelo, él comenzó a atacarme, sugiriendo que mi tristeza era solo porque había tenido una aventura con ese hombre. ¿Pueden creerlo? Pasó de la calma a la furia en un instante. En ese momento, supe que era hora de poner un alto. Había muchas cosas acumulándose entre nosotros, pero esto fue la gota que colmó el vaso. Le dije que su inseguridad era evidente y le pedí el divorcio, desahogando un torrente de sentimientos que había guardado durante años. Necesitaba que él cuidara al perrito durante solo 20 minutos, pues debía participar en una audiencia por Zoom con un juez que, para ser sincera, era bastante complicado de tratar. ¿Y qué hizo? ¿Lo dejó solo en una habitación, sin supervisión? ¿En serio? No estaba trabajando, estaba atrapado en un mundo de sustancias, lidiando con problemas de salud mental y durante años me hizo sentir menos. La idea de tener que explicarle al juez que había enviado a la cárcel a muchos de mis clientes por motivos insólitos porque el perrito estaba llorando, me desgarraba el alma. Después de la audiencia, salí con el perro y, en ese preciso momento, mi mamá me llamó inesperadamente. Fue como si una presa se rompiera en mí y, en un arrebato, tomé una maleta, metí al perrito y corrí hacia la casa de mis padres, y eso que ya había cruzado la treintena. Intenté que él buscara ayuda tantas veces, pero siempre era en vano. Recuerdo con claridad que sus amigos más cercanos, por separado, me aconsejaron que considerara el divorcio. Aún mantengo contacto con ellos, mientras que él ha quedado atrás en un pasado que no deja de pesar. Ahora soy feliz y nuevamente estoy casada. Sin embargo, a veces, una tristeza repentina me envuelve. Él nunca me amó de verdad, pero su lucha interna es evidente y profunda. Estuvimos juntos 11 años, un lazo que me marcó, pero del cual he logrado desprenderme. Han pasado 15 años juntos. Él era un manipulador emocional y, a veces, bastante cruel con sus palabras. Siempre me decía que no podría sobrevivir sin él, y yo, tonta de mí, le creía. Así que me quedé, tratando de hacer que funcionara. El punto de quiebre llegó cuando en la escuela de mi hija organizaron un concurso de pasteles. Ella y yo pasamos el día horneando y decorando un pastel. Estaba tan emocionada. Al día siguiente nos despertamos y nos encontramos con que aquel desgraciado había sacado el pastel de su recipiente y se había comido la mitad. Nunca olvidaré la mirada de devastación en el rostro de mi hija. Sabía cuánto estaba emocionada y todo el esfuerzo que habíamos puesto en hacer ese pastel. A partir de eso, entendí que a él realmente no le importaba. Ese fue el final para mí. Empaqué nuestras cosas y 2 días después ya no estábamos en esa casa. Irónicamente, después de decirme que no podía sobrevivir sin él, fue él quien se desmoronó tras nuestra partida. Me llamaba llorando, rogándome que regresara, diciendo que no podía comer ni dormir, y en otras ocasiones se convertía en un desastre gritando y siendo abusivo. Tomé la decisión correcta. Lo divorcié en el transcurso del año y mi único arrepentimiento es no haberlo hecho años antes. Escuchar cómo la muerte de mi abuela fue utilizada como parte de una estrategia para conseguir un ascenso fue un golpe muy duro. Él quería que lo vieran sacrificando su vida personal por su trabajo, como si eso fuera algo admirable.
pero me hizo reflexionar sobre cuánto de nuestras vidas giraba en torno a él, y lo triste que era tener que rogar por pequeñas muestras de apoyo que, al final, nunca llegaron. Han pasado más de 20 años de eso y decidí irme. Si iba a estar casada pero sola, prefería simplemente estar sola. Estábamos a punto de irnos de viaje y la situación económica estaba complicada debido a algunos problemas inesperados. Yo estaba haciendo malabares para asegurarme de que todo estuviera cubierto. La noche anterior, él menciona de manera casual que había utilizado el dinero de un trabajo en efectivo que hizo la semana pasada para comprar cartas de magia. Le pregunté cuánto había gastado porque, la última vez que hizo algo parecido, solo había hecho $40 y teníamos una regla. Las compras que superaran los $100 debían ser acordadas entre ambos. Me quedé en shock cuando dijo que había gastado $300. Inmediatamente le pregunté qué había hecho con el resto del dinero y me respondió que no le quedaba nada. Había gastado cada centavo en cartas de magia. De hecho, se pasó un poco más solo para conseguir otra carta. No había prisa por comprarlas, eran de un amigo que se las habría podido guardar hasta el siguiente ciclo de pagos. La rabia que sentí en ese momento fue abrumadora. Supe que había llegado a mi límite. Nunca sería prioridad, nunca formaría parte del equipo. Si él quería algo, lo conseguía sin que nadie pusiera en cuestión su decisión. La preocupación que yo sentía por el dinero no lo detendría de comprar su cartón para él. No veía nada malo en su comportamiento y se decía a sí mismo que lo había hecho por mí. Porque había unas cuantas cartas para un mazo que mencioné hace meses. El acoso, el control constante sobre cada movimiento que realizo. Y esto durante años, ignorando las necesidades del resto de la familia. Mis hijos y yo hemos sido arrastrados a la ruina. La cantidad de coerción y manipulación que este padre esposo ejerció sobre su familia es inquietante. Logró imponerse con la excusa de que es su dinero, no nuestro dinero, como repetía insistentemente. Veamos cómo se desenvuelve esta situación. Las relaciones puedan transformarse en verdaderos campos de batalla. Nunca pensé que mi esposo me acosaría a mí y a nuestro hijo mayor de esta forma. He descubierto 2 dispositivos de seguimiento en mi vehículo. He estado siendo vigilada, acosada en el ámbito digital, mis cuentas de Google vulneradas a diario. Y los dispositivos en casa no se han podido desvincular debido a un artefacto oculto que permanece en el anonimato. Mi auto ha sido saboteado, un precioso Land Cruiser con el radiador dañado de la noche a la mañana, las tarifas legales y su amante, que, por cierto, le obsequió un carro nuevo y llantas. Mi hijo ha crecido tanto esta semana que le reventó los pantalones. Está en secundaria y consume 1 galón de leche al día. No me atrevo a mencionar nada porque siente una vergüenza abrumadora por sus padres, ¿y quién puede culparlo? La vida ya es difícil, y más en la secundaria, estoy simple y llanamente agotada. El acoso en el ámbito digital es un crimen federal. Los abogados que hostigan en línea pueden perder su licencia. Estoy casada con un abogado que me acecha digitalmente y que no permitirá que su esposa se aleje ni que pague por sus hijos. Este hombre vigila a su exesposa, aunque aún no están divorciados, de tal manera que su comportamiento ha cruzado la frontera de lo criminal. Esta es la 3ª vez que intento divorciarme de este individuo perturbador. Podría decir que estoy al borde de mis fuerzas. Gracias por mi charla, Ted.